Rayos X. Rayos X. Resonancia magnética. ¿Qué más? Ecografía y tomografía computarizada. Básicamente esas son las 4 principales modalidades de diagnóstico por imagen. Y claro, ya a partir de cada una de ellas pues existen diferentes variaciones, diferentes avances que se van designando de cada una de ellas. Pero las 4 principales son estas ya. Nos vamos a centrar en la patología articular. ¿Qué ventajas tiene la radiografía? Ventajas de los rayos X. Es económico y rápido. Es económica, trauma, fácil acceso. Entonces, vamos a comer. Creo que es así, ¿no? De todas esas, ¿cuál es la más accesible? Rayos X. Rayos X. ¿Cuál es la más? Entre eco y rayos X, ¿cuál es más accesible? Eco. Entre eco y rayos X. El eco. ¿El eco? El eco, sí. No, el eco. Si bien la ecografía pues es accesible, mucho más accesible es la radiografía, ¿no? O sea, se encuentran más estudios radiográficos que estudios ecográficos. Y pues la tomografía también, pero en comparación a las otras pues es menos, y la resonancia pues es mucho menos, ¿no? Entonces, por accesibilidad pues es mucho mejor la radiografía. Y eso un poco va ligado también a los costos, ¿no? La radiografía en comparación a las otras modalidades diagnósticas es mucho más económica. Desventajas de la radiografía. La revisión. De todas esas modalidades, ¿cuál es la que mayor radiación produce? La tomografía es la que más radiación produce, ¿no? Y después la radiografía pues también utiliza radiación ionizante, así que la radiografía también produce radiación, ¿no? Ecografía y resonancia, ¿producen o no producen radiación? No. Ya que vamos a ver patología articular, será importante ver las partes óseas, ¿no? De todas esas modalidades, ¿cuáles son las que mejor definición anatómica nos dan para la parte ósea? La tomografía pues da buena definición para radiografía, pero al igual que la tomografía, la tomografía da buena definición para la parte ósea, pero al igual que la tomografía, la radiografía también da una buena definición para la parte ósea. Ecografía y resonancia magnética. Ecografía pues en la parte cortical, la parte externa del hueso, y sobre todo en pacientes pediátricos, pues, bueno, pudiera utilizarse, sin embargo, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y la resonancia, pues algo muy similar, que hace que la resonancia muy poco sirve para parte ósea, ¿no? Pero en la patología articular, además de la parte ósea, debemos ver las partes blancas, ¿no? De todas esas modalidades, ¿cuáles son mejor para partes blancas? La ecografía, pero sobre todo la resonancia magnética, ¿no? Rayos X y tomografía. ¿Se podrá ver partes blandas en radiografía? Sí.
específicos en radiografía, ¿no? Y en tomografía pues sí se puede ver, sin embargo pues la definición la ganan las otras modalidades diagnósticas. Desventajas de la ecografía. Así es, depende del operador. El problema de la ecografía es que es operador dependiente, ¿no? Pues depende de la persona que está realizando esta ecografía, ¿no? Si es que está realizando una persona así, experta en patología musculoesquelética, en patología articular, así que el resultado pues, va a ser muy comparable a la misma resonancia magnética. Si es que está realizando alguien que no es experto en patología articular, a lo mejor no encuentra hallazgos o los hallazgos que vaya a encontrar sean inespecíficos. Y la resonancia magnética, pues desventajas el precio, ¿no? El precio y la accesibilidad. Muchas de estas patologías articulares no van a afectar a una sola articulación, sino que suelen afectar a múltiples articulaciones. En base a eso, ¿qué estudio es el que mejor va a ayudar a identificar el que es más práctico a la hora de realizar, si es que vamos a realizar estudios de diferentes articulaciones? Resonancia. Sabiendo que en la patología articular vamos a tener afectaciones de varias articulaciones, ¿cuál de todos esos estudios nos puede ayudar a hacer el análisis de varias articulaciones? La tomografía, por ejemplo. Si bien en todos podemos estudiar todas las articulaciones, la resonancia hay que tener en cuenta pues mucho el tiempo, ¿no? Si es que vamos a hacer, por ejemplo, una resonancia de la rodilla, pues no sé, a lo mejor nos tome unos 20 minutos, una media hora realizar la resonancia solo de una rodilla. Si ya vamos a hacer resonancia de las dos rodillas, pues hay que sumar el tiempo. Si a eso sumamos y queremos también analizar a lo mejor las manos, la columna vertebral, pues vamos sumando todo ese tiempo, ¿no? Entonces, en resonancia, si queremos analizar varias articulaciones, pues a lo mejor esa paciente o ese paciente deberá permanecer en el resonador casi que todo el día, ¿no? Y eso ya en cuestiones prácticas limita también mucho el estudio de la resonancia magnética. ¿Qué pasa con la tomografía? Muchos de estos pacientes son pacientes jóvenes, pacientes, no sé, tienen 20, 30, 40 años de edad, por lo tanto tienen una expectativa de vida también amplia, ¿no? 30, 40 años o más de vida. Si empezamos a realizar tomografías computarizadas a estos pacientes a los 20, a los 30 años, cuando tengan 60, 70 años, pudieran tener consecuencias de todos esos estudios de tomografía que se han ido realizando a lo largo de su vida, ¿no? Ya que muchos de estos pacientes, a lo largo de su vida, van a necesitar estudios de imagen para ir viendo cómo va evolucionando su enfermedad. Entonces, eso también hace que la tomografía computarizada, en el caso particular de la patología articular, sea un estudio, pues, muy poco utilizado. Así que tomografía computarizada en la patología articular, salvo pocas excepciones, no se va a utilizar. La ecografía es un estudio pues muy útil, ¿no? Y habíamos dicho que manos de personas que realizan ecografía articular, pues su sensibilidad va a ser muy comparable a la de la resonancia magnética. Sin embargo, pues en manos que no saben realizar, no tienen entrenamiento en patología articular, a lo mejor los hallazgos no van a ser tan prometedores. Por lo tanto, la ecografía, pues sí se utiliza, pero tiene sus pros y sus contras. Por lo que nos queda en la patología articular, la radiografía
como el estudio, muchas de las veces, el primer estudio que se suele utilizar en la patología articular. Más en el primer nivel, en la patología articular, la radiografía es lo que más se va a visualizar. Aparte de la radiación ionizante, aparte de que la radiografía no es tan adecuada para ver partes blancas, ¿qué otro problema tiene la radiografía? La radiografía es un estudio bidimensional de una estructura tridimensional que es el cuerpo humano, y por eso pues a veces es necesario hacer diferentes proyecciones. Pero bueno, eso no sería ningún inconveniente porque es en el mismo momento que se hace el estudio se hacen las diferentes proyecciones y pues no toma mucho tiempo, ¿no? Así que no sería un problema tan importante. Sería parte de las partes blandas, ¿no? Que tiene tendría que constituir también partes blandas, ¿no? En muchas patologías articulares, cuando recién está empezando la patología, a veces los hallazgos radiográficos suelen ser nulos. Sí, podemos encontrar una radiografía normal y eso pues no va a quitar que ese paciente tenga una patología. Entonces, si bien la radiografía pues, muchas de las veces va a ser el primer estudio que hay que realizar, hay que tener los pros y los contras, ¿no? Es un estudio que utiliza radiación ionizante, que si bien mucho menor que la de la tomografía, es un estudio que no permite ver de forma tan adecuada las partes blandas y es un estudio que en los primeros estadios de la enfermedad a veces puede no existir hallazgo. Sin embargo, muchos de estos pacientes cuando acuden al médico pues tienen ya 1 año, 2 años, 3 años o más años de evolución de su enfermedad. Entonces, en estos casos pues a veces sí se visualizan hallazgos. Entonces, el primer estudio que se va a analizar y prácticamente vamos a ver en esta semana y en la siguiente semana va a ser la radiografía. Sin embargo, pues claro, diremos algunas cosas, sobre todo de ecografía y de resonancia magnética en algunas patologías en particular. Entonces, con este pequeño preámbulo, pues hay que saber identificar en una radiografía todas las estructuras que forman parte de una articulación. Ahí está una pequeña regla mnemotécnica para tratar de identificar pues todas esas partes, ¿no? Habrá que ver la alineación de esas estructuras, sobre todo en el caso de las manos, en el caso de los pies, ya que habrá patologías que vayan a provocar una luxación o una subluxación de esos huesos, ¿no? Habrá que ver el hueso, igual hay hallazgos que pueden estar manifestándose con alteraciones a nivel de la estructura ósea. Si bien el cartílago, pues el cartílago es parte blanda, ¿no? Y el cartílago como tal no lo vamos a identificar en una radiografía, sí se puede identificar ese aumento o esa disminución del espacio articular, que indirectamente pues nos va a decir que está afectado el cartílago articular. El cartílago como tal pues no lo vamos a ver en radiografía, pero el espacio articular sí se puede identificar en radiografía y eso pues nos va a decir indirectamente si es que existe o no una alteración a nivel del cartílago. Será importante pues ver la distribución de esos hallazgos. Habrá hallazgos a lo mejor que estén afectando a una sola articulación, pero habrá otros hallazgos que afecten a múltiples articulaciones, entonces toca identificar qué articulaciones son las que están comprometidas y eso pues también va a disminuir la lista de diagnósticos diferenciales. Y después habrá que también identificar las partes blandas. Si bien las partes blandas como tal no se van a identificar en una radiografía, cuando existe, por ejemplo, una acumulación de líquido, un derrame, cuando existen masas a nivel de partes blandas, sí se van a identificar como áreas radiopacas a nivel de las partes blandas en una radiografía. Entonces, tocará identificar todos esos hallazgos. En la alineación, pues no hay mucho
mucho problema, hay que tratar de identificar que esos huesos, los que forman la articulación, estén correctamente alineados. Habrá circunstancias en las cuales se pierda esa alineación de forma parcial y por lo tanto ahí estaremos ante una subluxación. Si se pierde de forma completa esa alineación, pues estaremos ante una luxación. Sin embargo, pues tanto luxación como subluxación no son hallazgos exclusivos ni patognomónicos de la patología articular. Múltiples patologías y sobre todo los traumatismos pueden provocar una luxación o subluxación. Por lo tanto, claro, como ya hemos dicho, será importante ver las imágenes, pero también correlacionar en el contexto clínico de ese paciente. En relación a la alineación, esta mano de aquí, estos huesos de esta mano, estarán correctamente o no alineados. Los de aquí, ¿sí? Están correctamente alineados. ¿Y los de acá? ¿A dónde están yéndose? ¿En qué dirección están esas falanges? Ya, hacia la derecha de nosotros. Aquí tenemos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, vemos como existe una subluxación. Estos huesos, las falanges, pues están dirigiéndose y cuando estamos a nivel de la mano, diremos si es que están en dirección hacia el lado radial o hacia el lado cubital. En este caso, pues tienen una dirección hacia el lado cubital. Inclusive aquí, a nivel de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo, pues ya existe una luxación completa, ¿no? Entonces era importante identificar esas luxaciones, ¿no? Que son muy fáciles de identificar, casi que cualquier persona pues va a ver si es que existe o no una luxación, pero será importante verlas, ¿no? Aquí vemos pues ya unos casos un poco más extremos. Vemos una mano completamente normal en cuanto a la alineación y vemos en estas dos manos cómo existe una subluxación y vemos igual, ¿no? Tanto esta mano como esta otra de acá, las falanges están dirigiéndose hacia el lado cubital. La siguiente semana que veamos artritis reumatoide, veremos que uno de los hallazgos que se va a observar en la artritis reumatoide, sobre todo ya de varios años de evolución, es la ráfaga cubital. Es decir, esos huesos pues se van a dirigir hacia el lado cubital de la mano y eso pues se lo va a identificar en una radiografía. Pero además de ver la alineación, sobre todo si es que existe o no luxación y subluxación, es importante también ver el hueso, que la radiografía pues va a demostrar muy fácil. En el hueso se distinguen a nivel articular tres partes importantes: el hueso periarticular o hueso yuxtaarticular, que sería esta zona de acá, que si bien no está en contacto directo con la articulación, cuando existe una patología articular pueden haber manifestaciones que se presenten a nivel del hueso yuxtaarticular. Tendremos el hueso subcondral, que es el que está en contacto con la articulación a nivel del cartílago articular, y cuando existen alteraciones en el cartílago articular, pueden también existir manifestaciones en el hueso subcondral. Entonces, si bien cartílago no vamos a observar por radiografía, sí podemos encontrar alteraciones en el hueso subcondral, en el espacio articular, que puedan ser manifestaciones de una patología articular. Y el área desnuda será aquel espacio del hueso que se encuentra entre el cartílago articular y la membrana sinovial, que también puede existir alteraciones a ese nivel. Eso mismo pues ya visto en una radiografía. Tendremos el hueso yuxtaarticular o periarticular, que vendría a ser toda esta zona de acá. El hueso subcondral, que sería el que está en contacto con la articulación, y el área desnuda, el que se localiza hacia la parte periférica de la articulación. Entonces, en el hueso periarticular deberemos observar si es que existe o no osteopenia periarticular, osteopenia yuxtaarticular.
Normalmente todo el hueso deberá tener la misma densidad, deberá tener la misma opacidad. Si en algunas zonas existe un aumento de la radiotransparencia, bueno, sí se ve, no, pero creo que si se cierran un poco la cortina, a lo mejor se ve un poquitín más claro. Y si nos volvemos más románticos. Entonces, en condiciones normales, todo el hueso deberá tener la misma densidad, es decir, todo el hueso debería estar como se visualiza aquí, radiopaco. Pero ahí ya vas a ver muy claramente que hacia la parte yuxtaarticular del hueso existe ese aumento de la radiotransparencia. Se ven unas zonas un poco, vamos a decir, más negras, ¿no? Eso corresponde a la presencia de osteopenia yuxtaarticular. En algunas patologías será importante identificar, ya que va a existir la presencia de este hallazgo, y en otras patologías, pues ese hallazgo no va a estar presente. ¿Cómo se le llama eso? ¿A qué cosa? Osteopenia yuxtaarticular, o sea, la disminución de la densidad mineral ósea que en radiografía se va a manifestar como un aumento de la radiotransparencia. Pero también en el hueso periarticular como en el hueso subcondral podemos encontrar erosiones periarticulares. Erosiones que en algún momento pues, pueden ser grandes, muy fácilmente visualizables, pero que en otro momento pueden ser muy pequeñas, que muchas de las veces tocará ir a observarles con lupa, y si es que uno desconoce, pues a veces esos hallazgos pasan desapercibidos. En condiciones normales, la parte cortical del hueso debe ser completamente continua, no debe existir ninguna interrupción. Si es que en algún momento existe una interrupción en esa parte cortical, en esa parte periférica del hueso, diremos que estamos ante la presencia de erosiones periarticulares como las que vemos ahí, que es en donde se encuentran señalando las flechas, ¿no? Vemos cómo la parte cortical del hueso viene, pero existe una zona en donde se pierde esa área cortical, y eso ya traduce una erosión, que dependiendo de la localización podrá ser erosión periarticular y yuxtaarticular o erosión subcondral, que pueden ser de gran tamaño como se visualizan acá, inclusive un poco más pequeñas, de menor tamaño como se ve en la otra imagen, ¿no? Entonces también será importante identificar la presencia de esas erosiones periarticulares. En el hueso subcondral, además de las erosiones subcondrales, podemos encontrar esclerosis subcondral. La esclerosis se va a manifestar como un aumento de la radioopacidad. Vamos a visualizar una zona completamente blanca. Mucho más frecuente en aquellas articulaciones en donde existe disminución del espacio articular. Cuando existe disminución del espacio articular, tal como vemos en estas dos radiografías, muchas de esas veces suele estar acompañado con la presencia de una esclerosis subcondral, con un aumento de esa radioopacidad, con un aumento de esa densidad ósea. Los quistes subcontrales corresponden a estas zonas radiotransparentes que se localizan a nivel del hueso subcontral. Por lo general, cuando existe patología a nivel del cartílago, pues se rompe el cartílago a este nivel, y el líquido existente en la articulación a veces pasa al hueso y genera la presencia de estos quistes subcontrales, que en el caso de la patología degenerativa como la artrosis tienen la denominación de geodas subcontrales. O sea, se nos ve más radiológicos. Ajá, se los ve radio. La necrosis avascular corresponde a ese aumento de la densidad mineral ósea que puede estar afectando a todo el hueso, sobre todo en el caso de huesos pequeños, o una parte del hueso en el caso de huesos grandes. El problema de la necrosis avascular es que con el tiempo produce una disminución del tamaño del hueso, sobre todo en aquellos huesos de la mano, en aquellos huesos de pequeño tamaño. Tal como vemos aquí, una necrosis a nivel del semilunar, pero después de un tiempo, pues
vemos que ese hueso semilunar se sigue viendo radiopaco, pero ya de menor tamaño en relación al estudio anterior, ¿no? Y digamos, y así o sea, sin ver en la imagen, sino como que presencialmente, ¿cómo se va a ver la mano con esa necrosis vascular? Puede provocar dolor, o sea, clínicamente puede provocar dolor y dependiendo el hueso pudiera provocar limitación funcional. En el caso de si es un solo hueso de la mano, pues a veces no provoca limitación funcional, pero sí dolor. Si ya fuera una necrosis, por ejemplo, a nivel de las cabezas femorales, pues ahí sí, a más del dolor, va a provocar limitación funcional. Doc, hay imagen de la derecha, como que todo lo que está como más radio, ¿cómo sería? Radio opaco o es necrosis. ¿O cuáles son las partes de necrosis? La necrosis es esta de acá, lo que se visualiza radiopaco, lo que se visualiza más blanco. En este lado es esta de acá. Radio no es. Esto de acá, no, esto de acá se visualiza así porque existen, o sea, por la imagen, mucha interposición ósea. También podemos encontrar en el área desnuda la presencia de erosiones, ¿no? Que ya habíamos dicho es la pérdida de esa cortical ósea. Que en el caso del área desnuda, pues esas erosiones pueden ser de pequeño tamaño, como se visualiza donde están señaladas las flechas, viene la cortical y llega un momento en que se pierde esa cortical y eso pues ya traduce una erosión. En el caso del área desnuda vendrán a ser erosiones marginales. En algún momento, como vimos anteriormente, pues pueden ser esas erosiones relativamente grandes y fáciles de identificar, pero en otro momento esas erosiones pueden ser de pequeño tamaño, por lo tanto tocará ir a buscarlas, ya que si no, puede pasar desapercibida. En el área desnuda también podemos encontrar la presencia de los denominados osteofitos, que son excrescencias óseas, que son formaciones óseas localizadas a nivel del área desnuda, que con el tiempo, pues claro, van aumentando de tamaño y se van visualizando mejor, pero la intención es identificar esos osteofitos cuando son de pequeño tamaño, tal como se visualiza tanto en la imagen A como en la imagen B, donde nos están señalando las flechas. Ya con el tiempo, pues esos osteofitos empiezan a crecer y ya se visualiza muy fácilmente, como vemos acá, donde nos está señalando la flecha en el literal C. El cartílago, pues ya habíamos dicho que no se va a identificar en radiografía, pero el espacio articular sí podemos observar en radiografía. Entonces, el espacio articular es ese espacio localizado entre hueso y hueso, que en el caso de las articulaciones pequeñas, más o menos tiene una distancia entre 2 o 3 milímetros. En el caso de las articulaciones grandes, pues suele ser un poco mayor, entre 3 a 5 milímetros. Si ese espacio se llega a estrechar, empieza a disminuir el tamaño, diremos que estamos ante un pinzamiento articular. Muchas de las veces ustedes habrán escuchado en los informes radiográficos que dicen pinzamiento a nivel de tal hueso, pinzamiento a nivel de L2, L3. Eso hace referencia a la disminución del espacio articular. Entonces, la disminución del espacio articular, el estrechamiento del espacio articular, en radiografía denominaremos como pinzamiento articular a nivel de tal hueso, ¿no? ¿Cómo se visualiza? Sobre todo acá, ¿no? A nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, como ese espacio articular se encuentra completamente disminuido. Si es articulación pequeña, más o menos entre 2 a 3 milímetros. Si es una articulación grande, como la rodilla, como la cadera, los hombros, entre 3 a 5 milímetros. Pero cuando ese espacio se ha perdido por completo, si ya el espacio articular ha desaparecido, ya no denominaremos pinzamiento articular, sino más bien anquilosis articular, que hace referencia pues a la pérdida de ese espacio articular, tal como se visualiza sobre todo aquí a nivel de las articulaciones interfalángicas distales. Entonces, cuando ese espacio articular llega a perderse, se denominará la presencia de anquilosis. Y eso también será importante identificar si esa disminución o esa pérdida del espacio articular
es de toda la articulación o de una parte de la articulación. Igual habrán patologías que afecten a toda la articulación y otras patologías que afecten a una parte de la articulación. Y de ahí pues, será importante ver la distribución de esos hallazgos. En el caso de las manos, por ejemplo, es importante ver si esos hallazgos están a nivel distal, sobre todo a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, o si esos hallazgos están a nivel proximal, a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales, ya que la sospecha diagnóstica pues, va a ser diferente. Si es a nivel distal, pensaremos más bien en artrosis, artritis psoriásica, artritis reactiva. Si es a nivel proximal, artritis reumatoide, artropatía por depósito de cristales. Entonces será importante pues, también identificar la distribución de esos hallazgos. Y en las partes blandas, pues habíamos dicho, las partes blandas como tal, pues van a ser muy difíciles de identificar en radiografía. Sin embargo, cuando existen alteraciones en las partes blandas, sí pueden existir manifestaciones radiográficas. Aquí visualizamos las partes blandas alrededor del hueso y acá visualizamos las partes blandas alrededor de este otro hueso. Y se ve muy claramente cómo aquí existe un aumento de la radiopacidad a nivel de las partes blandas que pudiera hacernos sospechar de que existe edema, de que existe líquido a ese nivel. Entonces, cuando existe un edema, también se observa como un aumento de la densidad de las partes blandas. Cuando existen masas, existen nódulos, también vamos a encontrar un aumento de la densidad de las partes blandas, como visualizamos aquí. Todas estas lesiones nodulares radiopacas corresponden a las lesiones nodulares que se pueden observar, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en artrosis, que se pueden observar en la bota. Entonces, alteraciones en las partes blandas sí las vamos a observar, si bien no de forma tan clara como en la ecografía, como en la resonancia, pero sí las vamos a observar a nivel de radiografía. Pero en las partes blandas también será importante identificar si es que existen o no calcificaciones, sobre todo en el caso de las artropatías por depósito de microcristales. Aquí vemos partes blandas y aquí, a nivel de estas partes blandas, a nivel de los huesos metacarpianos, observamos la presencia de áreas radiopacas que corresponden a calcificaciones a nivel de partes blandas. Entonces, también será importante ver si es que existen o no calcificaciones. Y en las partes blandas será importante no confundir las calcificaciones propiamente de las partes blandas de huesos sesamoideos, que también van a ser calcificaciones que van a estar adyacentes a la articulación. Ahí será importante pues saber en dónde se encuentran los huesos sesamoideos. Bueno, si existiera duda, sobre todo en el caso de los miembros, tanto superiores como inferiores, hacer un estudio comparativo, hacer un estudio de ambos miembros. Con mucha frecuencia, cuando hay huesos sesamoideos en un lado, pues va también a existir en el otro lado, a ese mismo nivel, otro hueso sesamoideo, para no confundirlos con las verdaderas calcificaciones a nivel de las partes blandas que pueden estar presentes en artropatías por depósito de microcristales. Y hasta ahí este pequeño. ¿Continuamos? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Para acabar rápido. Nos faltan como 50 diapositivas. No sé, como 15 o 20 no me acuerdo. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es la artropatía por depósito. Lo del espacio del tamaño del espacio articular era 3 o 4 milímetros cuando es muy grande. 3, 4, 5, hasta 5. Y del pequeño. Hasta de 2. Entonces, en las artropatías por depósito de microcristales tenemos esas tres, ¿no? El depósito de cristales de urato monosódico, que es mejor conocido como gota, el depósito de cristales de pirofosfato cálcico hidratado y el depósito de cristales de hidroxiapatita, ¿no? Entonces, mencionar que la gota en un principio es una enfermedad monoarticular, pero que con el paso de los años, con el paso del tiempo, puede volverse una enfermedad poliarticular.
Cuando es monoarticular, por lo general va a afectar a la primera articulación metatarsofalángica del pie. Entonces, siempre que haya afectación a nivel de la primera articulación metatarsofalángica, habrá que pensar, habrá que poner en el diagnóstico diferencial a la gota. Cuando se vuelve poliarticular, pues ya más de afectar a los pies, pudiera llegar a afectar a las manos, muñecas, codos, inclusive articulaciones grandes como la rodilla. Cuando hay afectación de las manos, pues a veces es necesario hacer el diagnóstico diferencial con la artritis reumatoide, que con mayor frecuencia va a afectar a las manos. Si bien podemos encontrar hallazgos en la gota por radiografía, los hallazgos que vamos a encontrar en la gota ya van a ser hallazgos tardíos, es decir, en aquellos pacientes que ya tienen varios años de evolución, ahí vamos a encontrar hallazgos en la radiografía. En los primeros estadios de la enfermedad, los hallazgos radiográficos casi que van a ser nulos, vamos a encontrar una radiografía normal. Sin embargo, las otras modalidades sí nos pueden ayudar, como es el caso de la ecografía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la gota por ecografía? La presencia de un derrame articular. Sin embargo, ese derrame en la gota tiene unas características particulares. Si ustedes identifican el derrame, pues es toda esta área anecoica que se visualiza aquí, toda esa área negra que se visualiza y toda esa área oscura. Sin embargo, dentro de esa área existen pequeños puntos hiperecoicos, que es el depósito de los cristales de urato monosódico, que cuando son numerosos pues dan un aspecto pues muy parecido a una tormenta de nieve. Entonces ese es uno de los hallazgos que vamos a encontrar en la ecografía en la gota, la presencia de un derrame articular, pero dentro de ese derrame áreas hiperecogénicas producto de esos cristales de urato monosódico. Pero también podemos encontrar en la ecografía este denominado signo del doble contorno a nivel del espacio articular, a nivel del líquido sinovial en condiciones normales, pues vamos a ver una zona hiperecoica que va a corresponder a la cortical ósea, después el líquido sinovial, y en el otro extremo pues ya no se va a identificar esa zona hiperecoica. La gota produce este denominado signo del doble contorno, es decir, la parte hiperecoica que corresponde a la cortical ósea, luego el líquido sinovial, y en el otro extremo otra área hiperecoica que corresponde al depósito de cristales de urato monosódico. Entonces, los hallazgos, o los primeros hallazgos que vamos a observar por métodos de imagen en la gota, es la presencia de ese derrame articular, muchas de las veces dibujando un hallazgo parecido a una tormenta de nieve, y el signo del doble contorno a nivel de la articulación. Cuando pasan los años, pues ya vamos a encontrar signos radiográficos. Lo más sobresaliente en la gota es encontrar esas erosiones óseas con bordes sobresalientes. Aquí vemos erosiones óseas que por lo general son de gran tamaño, que tienen estos bordes que sobresalen, que más o menos es como si un ratón estuviera mordiendo ese hueso, y ese es el denominado signo de Martel, que pueden ser intra o que pueden ser periarticulares. Recordar que en la gota la densidad mineral ósea no se suele llegar afectada hasta, ¿no?, por lo menos en aquellos casos de muchos años de evolución. Es decir, en los primeros estadios de la enfermedad, la densidad mineral ósea y el espacio articular en la gota no suelen estar afectados. Pero también podemos encontrar la presencia de esa tumefacción de partes blandas, que en el caso de la gota suelen ser asimétricas y excéntricas. Y si hacemos un estudio comparativo, pues vemos muy claramente que no son simétricas esa tumefacción de partes blandas. Aquí vemos una tumefacción de partes blandas, y en el otro extremo, en el otro hueso, si bien también vemos una tumefacción de partes blandas, vemos que este lado pues es mucho mayor en comparación a su lado contralateral. Entonces vamos a encontrar esa tumefacción de partes blandas, sobre todo esos tofos de la gota, pero que van a ser asimétricos y excéntricos visualizados en radiografía. Y no olvidarse la presencia de estas
erosiones yuxtaarticulares. Esas erosiones periarticulares por lo general son de gran tamaño en la boca. Y la presencia de los tofos, pues en ecografía se los va a visualizar como una masa heterogénea, una masa predominantemente sólida, pero con componentes anecoicos, con componentes quísticos en el interior de esa lesión. Eso en cuanto a la gota. ¿Esa de ahí? Ajá. ¿Cuáles son los que están hiperecoicos? No, el tofo sería todo esto. Estas son las más hiperecoicas, porque tendrían a ser los depósitos de cristales, igual como nosotros. Pero el tofo es sería una masa tipo ecoica. sería una masa compleja, una masa predominantemente sólida, pero con componente quístico, con componente anecoico. Y con áreas hiperecoicas que vendrían a ser los cristales, estas son las más periféricas. No, que hay frecuencia son bastante. No, el tofo es todo. Las zonas hiperecoicas serían los cristales de urato monosódico. Ok. La otra patología por depósito de cristales es el depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, que también se lo puede, por su forma de presentación clínica, denominarse como pseudogota, y que su manifestación radiográfica principal es la presencia de condrocalcinosis. ¿Qué es la condrocalcinosis? La condrocalcinosis es la calcificación del cartílago articular. Si bien el cartílago articular no lo vamos a observar por radiografía, cuando existe una calcificación, pues ahí sí se va a identificar. Entonces aquí vemos la articulación de la rodilla y vemos como a nivel del espacio articular existe una área radiopaca de una densidad muy similar a la del hueso, que corresponde a la calcificación del cartílago articular. Cuando existe una calcificación del cartílago articular, eso se denomina condrocalcinosis. Si bien la condrocalcinosis no es sinónimo de artropatía por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, podemos decir que la manifestación más frecuente del depósito de cristales de pirofosfato cálcico es la presencia de condrocalcinosis. Y la causa más frecuente de condrocalcinosis es el depósito de esos cristales. Sin embargo, pueden existir otras patologías mucho menos frecuentes, pero otras patologías que también provoquen calcificación a nivel del cartílago articular. Mucho más frecuente en la rodilla, pero no la única localización en donde puede existir esa calcificación. Lo que está radiopaco, pero... Ajá, y que está señalando con la flecha, toda esta estructura más o menos lineal o horizontal. O sea, lo que debería estar en el área desnuda, o sea, eso debería estar normalmente radiolúcido. El espacio articular debería ser radiolúcido, no debería existir calcificación. Entonces es mucho más frecuente en la rodilla. Aquí vemos una calcificación, vamos a decir, no con tanto calcio como en la imagen anterior, pero sí se avanza a identificar donde están las flechas, la presencia de esa calcificación del espacio articular, mucho más frecuente a nivel de la rodilla, pero también puede estar en otras articulaciones, como aquí a nivel de la muñeca, o inclusive aquí a nivel de la sínfisis del pie. Todas esos son denominados condrocalcinosis. En la forma aguda, que es la denominada pseudogota, suele estar afectada una sola articulación, mucho más frecuente a nivel de la rodilla, pero pudieran también estar afectadas otras articulaciones. Existen otras formas de presentación del depósito de pirofosfato cálcico, y una forma crónica como poliartritis simétrica, que suele simular una artritis reumatoide, sobre todo si es que está a nivel de las manos, y es la denominada forma pseudoarticular reumatoide, o mucho menos frecuente, una artropatía destructiva que simula pues esta artropatía de Charcot, esta osteopatía neuropática con manifestaciones neurológicas.
Entonces, si bien la manifestación más frecuente del depósito de pirofosfato es la condrocalcinosis, no es la única manifestación. Pueden existir otras manifestaciones radiográficas como la reducción asimétrica del espacio articular, la esclerosis subcondral, giodas subcondrales, osteofitos, que también pueden estar presentes en esta patología. Entonces aquí visualizamos imágenes de la rodilla, en donde observamos muy claramente la presencia de condrocalcinosis, la presencia de esta calcificación del espacio articular, y aquí otras radiografías de la rodilla, en donde vemos esta disminución asimétrica del espacio articular con la presencia de esta esclerosis subcondral, ¿no? Que también pueden estar presentes en la artropatía por depósito de pirofosfato. El depósito de cristales de hidroxiapatita se va a manifestar como una enfermedad periarticular, como una tendinitis calcificante, como una periartritis calcificante. Por lo tanto, aquí será importante tratar de identificar esas calcificaciones existentes a nivel de las partes blancas. Es mucho más frecuente el depósito de hidroxiapatita a nivel del hombro y sobre todo a nivel del tendón del supraespinoso. Entonces, si bien los vamos a identificar por radiografía, a veces también es necesario complementar ese estudio con una ecografía para tratar de identificar el tendón del supraespinoso y ver esa calcificación. Entonces, el depósito de cristales de hidroxiapatita se va a manifestar como calcificaciones a nivel periarticular, como son las que visualizamos en esta radiografía. A nivel de las partes blandas periarticulares vemos la presencia de estas calcificaciones. Pero es mucho más frecuente a nivel del hombro, en donde existe la calcificación a nivel del tendón del supraespinoso, que se la puede identificar en radiografía, que es en donde está señalando la flecha, o que se la puede también identificar en ecografía, a nivel de una ecografía del hombro, en donde se avanza a identificar todo el tendón, vendría a ser toda esta zona, y vemos como en su interior existen estas áreas hiperecogénicas que están provocando esta sombra acústica posterior, que traducen la calcificación de este tendón en aquellas artropatías por depósito de hidroxiapatita. Bueno, eso es